Hola, buenas tardes y muchas gracias. Trabajo como periodista, soy periodista, me formé como periodista, no estudié periodismo. El periodismo es un oficio antes que una profesión, lo cual no inhabilita que haya profesionales del periodismo que egresan de universidades y que podamos coexistir los que no pasamos por una universidad, por lo menos para estudiar. Yo pasé como docente, pero por la práctica profesional, y seamos todos defensores y abogados del periodismo. A mí el periodismo me llevó por muchos lugares del mundo, porque estudié Relaciones Internacionales, porque me interesaban los fenómenos internacionales, porque era muy curioso, porque nací en 1970 y precisamente no soy de la generación que tenía internet a mano, que tenía Google o que tenía Google Maps o que podía ver un Street View de algo y me moría cada vez que alguien iba de viaje a algún lado le pedía que me trajera un mapa. Coleccionaba mapas y quería ver qué pasaba en el mundo y mi viejo leía el diario y me quedaba en la página de atrás y veía ¿y quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son los israelíes? ¿Quiénes son los de tal lado, los de tal otro, los buenos, los malos? Y no podía googlear o buscar en Wikipedia y me metía en las enciclopedias y siempre el mundo como que me atrajo y era algo que me volvía loco y quería saber qué, quería comerme el mundo y quería viajar. Encontré la licenciatura en Relaciones Internacionales, después empecé a trabajar en UNESCO, empecé a viajar y después tenía como una necesidad de compartir. Antes no tenía un muro de Facebook o un Twitter o un blog o lo que fuera, y no tenía cómo contar experiencias o transmitir experiencias. Y lo encontré claramente en el periodismo, donde pude despuntar el vicio gracias a mi primer trabajo periodístico que fue en El Observador. No todo lo que vi es lindo. Me tocó estar en lugares absolutamente asombrosos, de hermosos que son, pero siempre en el peor momento, cuando la están pasando peor, cuando la situación, es decir, cuando hay una noticia, es decir, cuando está pasando algo malo, que en general, lamentablemente las noticias funcionan así. Me fui encontrando con colegas, los medios en los que yo trabajaba apostaban a que vamos a mandar a alguien, o yo insistía, che, y si vamos vamos a Irlanda del Norte, que hay un proceso de paz, se está matando a balazos, la gente está mirando la película, en el nombre del Padre, vamos, está buenísimo, dale, vamos. Y allá iba. Eso en El Observador. El Papa visita Cuba. Papa Juan Pablo II con Fidel Castro. Vamos. Chiapas, alzamiento. Vamos. Me apoyaban en sueños, que para mí también eran objetivos. Ustedes saben que la diferencia entre un objetivo y un sueño es que el objetivo es un sueño que tiene una fecha de vencimiento, que tiene una fecha de caducidad. Y fui cumpliendo mis sueños gracias al periodismo y a que me dejaron ejercer, me dejan ejercer el periodismo. Y después fui llegando a otros lugares y por suerte veía colegas uruguayos también presentes en los mismos lugares. El medio en el que yo trabajaba apostaba, pero otros, por la competencia que hay, sana y linda, nos hacía encontrar a varios colegas en el mismo lugar, en el mismo momento, cubriendo distintos hechos. Yo le voy a poner algunos ejemplos de algunos trabajos periodísticos que realicé para hablar sobre el fin y los medios. No hablar de que el fin justifica los medios, hablar del fin, que son ustedes, los televidentes, los oyentes, los lectores de diarios, son el fin por el cual trabajamos nosotros, los que somos mediadores o intermediarios a través de los medios de comunicación, y ustedes justifican los medios, la existencia de los medios de comunicación, y nosotros nos debemos con mucha honestidad, en un trabajo sincero y muy profesional para ustedes. Por eso quiero hablar sobre, por ejemplo, una de las primeras coberturas donde coincidimos los canales de televisión 4, 5, 10 y 12, los 4 canales de aire que se emiten desde la capital. En ese caso fue Haití. Esto, cuando fuimos 4, 5, 10 y 12 a cubrir el terremoto en Haití, del cual Ronnie seguramente les habló, también estuvo Maxi trabajando por un techo, y ahora nos encontramos acá, eso es lo lindo. Hubo un editorial, no, un editorial no porque está firmado, es una columna de opinión en el portal, en Montevideo Portal, firmada por un seudónimo en ese caso, que tenía el título ¿Para qué? Y básicamente lo que decía esta persona, no puedo identificar al colega, decía
¿Para qué? Periodistas en Haití, la columna de CIA, que eran las iniciales del periodista, dice, ¿existe alguna razón de real importancia para que el canal estatal y los 3 canales privados de este país manden camarógrafo y cronista a cubrir la catástrofe de Haití? ¿Qué pueden aportar los periodistas uruguayos? ¿Qué pueden mostrar que no esté en las cadenas internacionales? La columna de CIA para pantallazo. Después argumenta que la única justificación era cubrir lo que era la búsqueda del cuerpo o, si hallaban con vida, a un militar uruguayo que lamentablemente resultó muerto en la tragedia junto a más de 200.000 personas. La fotografía corresponde a una revista que puso una foto de los 4 representantes de la televisión montevideana uruguaya que estuvimos allá. ¿Para qué fuimos estos 4? ¿Para qué fui a otros lugares? Nunca me pregunté para qué la Intendencia Municipal de Montevideo tiene un portal. Porque yo defiendo el trabajo de este colega que escribió él. Yo defiendo que una intendencia tenga un portal. Pero no es el tema que me convoca acá. Nosotros fuimos para marcar un diferencial, es verdad. CNN, Televisión Española, Reuters, AFP, trae la foto al instante, una cobertura tremenda, va con camiones. Es una cosa de locos el despliegue. Pero nosotros de repente podíamos aportar algo diferente. Ellos hacían su parte del cuento, nosotros hacíamos nuestra parte del cuento. Exactamente 20 días después de esta tragedia en Haití, hubo una tragedia similar, un terremoto con tsunami en Chile, en Concepción, que afectó a miles de personas, que fue devastador. Y cuando estábamos en Haití, quizá una de las palabras que más se repetía era miseria. Y cuando llegué a Chile a cubrir exactamente el mismo fenómeno, pero en otro punto, en 2 sociedades distintas, en 2 países con realidades complejamente diferenciales, encontré que la miseria estaba en Chile y no en Haití. Pero vamos a hablar de la miseria humana. Entonces yo pude contarle al televidente que la verdadera miseria la había encontrado en Chile y la verdadera honestidad y el valor de las personas la había encontrado en Haití. Pero para eso tuve que ir y verlo y comprobarlo. Porque en Haití yo veía como los únicos incidentes medianamente violentos tenían que ver con personas que cuando repartían sacos de comida, arroz, harina, de higiene personal, forcejeaban, se lo tiraban, se rompía un saco, se caían, etc. Fue lo único que vi. En Chile vi saqueos en los cuales personas se bajaban de sus autos, algunas camionetas, autos muy lindos, modernos, etc. Otros no, otros caminando, tenían más, otros tenían menos, rompían todo en un supermercado, lo incendiaban el supermercado y se robaban los televisores, mientras más pulgadas mejor, se robaban los teléfonos, pateaban los Nokia, se llevaban los iPhone, si en un Samsung también estaba muy bien. Entonces yo vi cuál era la verdadera miseria ante la misma situación. No tiene que ver con los chilenos, le pido disculpas a los chilenos, no estoy hablando bien de los haitianos en particular. Creo que si ese fenómeno se dice en Uruguay, seguramente sacaría de nosotros también muchas miserias, porque mientras más grado de consumo tenemos, más queremos, y ante la posibilidad de obtener algo, aunque sea rompiendo un vidrio y metiéndonos, aprovechando una oportunidad terrible dentro de una desgracia, siempre sacamos lo peor de nosotros. Y eso se ha visto en el deterioro de las sociedades en general. La curiosidad mía y el convencer a mis jefes de asistir a determinados lugares tenía que ver con por qué yo tengo que creer que es tal cual me lo cuenta AFP, AP, Reuters, CNN, etcétera, 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 cadenas muy prestigiosas todas, que hacen muy buen periodismo, la mayoría de ellas. ¿Por qué todo es así? Uno estudia, se forma y se forma en la cabeza verdades que las tiene como asumidas. En el año 2006, me tocó ir a cubrir el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, que opera en el sur del Líbano, frontera con Israel, de un lado a otro de la frontera. Había lanzamiento de cohetes, intervención militar, una situación muy compleja. Muy compleja la decisión del canal de decir, vamos, entre otras cosas porque no teníamos 2 equipos para cubrir el conflicto de los 2 lados simultáneamente. Tuvimos que hacerlo 10 días en un lado y 10 días en el otro. Pero el compromiso era que impusimos nosotros, mi compañero Luis y yo, o vamos a los 2 o no vamos a ninguno, porque acá vamos a contar las dos partes de la historia. Y allá fuimos. Decisión compleja, difícil, llegar, estar.
el día antes de salir. El día antes de salir, lo que había ocurrido fue, yo lo leí en Telemundo, y lo denuncié. Yo no doy opinión. Tuve que decir que el ejército de Israel había disparado contra una ambulancia de la Cruz Roja, en este caso la Media Luna Roja, en sur del Líbano, matando a 4 ocupantes, cuerpo médico, y que eso era un acto contrario al derecho humanitario, al derecho de guerra, un acto criminal, era un crimen de guerra. Episodios como esos se venían repitiendo. A los 3 días de estar en Beirut y bajar a Saida, en el sur, donde el centro del conflicto estaba, la única forma de movernos era si Hezbollah nos permitía entrar. Cuando establecimos un contacto con ellos, nos dijeron, mañana, a tal hora, en tal esquina, los pasamos a buscar. Perfecto. Estábamos con Luis esperando y quien paró fue una ambulancia de la Media Luna Roja. Y subimos. Los que manejaban llevaban túnica blanca y estaban identificados como médicos. Pero atrás, donde me senté yo, porque iban 3 adelante, había lugar para uno atrás, no había una camilla, había cohetes del tipo Qassam, son cohetes casi caseros, que son los que disparan y tienen un poder letal y destructivo muy grande. Y yo estaba en eso. Y pensaba, ¿y cómo es esto? Y hablando con ellos, me decían, es la guerra, es así. A veces, con esto, logramos que cuando le dan una ambulancia, primero que podemos mover nuestras mercancías tranquilamente, pero en la guerra, cuando le dan una ambulancia, propagandísticamente, le dieron una ambulancia, un crimen de guerra, etcétera, 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 etcétera. A veces son médicos de verdad y se la dan. Ok, muy bien, lo dijimos, lo mostramos como tenía que ser. Parte del para qué, que se preguntaba un colega, tenía que ver con que yo me había comido un buzón que me habían vendido y ahora tenía la posibilidad de decir, ojo, no todo es así. Empecemos a matizar y empecemos a ver cómo son las cosas. Semana después, estando en la frontera, pero del lado israelí, no se nos permitía cruzar en la zona de conflicto, el ejército era el que entraba y salía, entonces nosotros no podíamos ver lo que pasaba del otro lado. Lo mismo nos ocurrió en 2009 en conflicto similar, Israel contra Hamás, lo mismo que está pasando ahora, pero en 2009 en la Franja de Gaza. El ejército de Israel tiene el control sobre la Franja de Gaza, el control perimetral, no se puede ingresar, control de todo tipo, político, económico, etc. No podíamos ingresar. Entonces todos los periodistas, todos, salvo los que ya estaban adentro en el momento que se inició el conflicto, no podíamos ingresar, salvo una autorización del ejército de Israel que nunca llegó a ninguno. Les digo que afuera, por ejemplo, estaba Anderson Cooper, etcétera, o sea, digo, grandes. O sea, no es que a los uruguayos no dejan entrar, no dejan entrar a nadie. El material que les llegaba a Tele12, yo podía informar desde la frontera, sacando fotografías, todas las fotografías que estoy mostrando las sacamos nosotros, eran a esa distancia y son bastante parecidas a lo que vemos al día de hoy. Ese material que emitía Telemundo llegaba a través de las cadenas internacionales. Cuando las cadenas internacionales mandaban el material, a nosotros nos llegaba todos los días un emisario del ejército de Israel que nos venía y nos traía un DVD. Decían, muchachos, este es el material de lo que pasó hoy en Gaza. Yo lo miraba y era la versión israelí de lo que estaba ocurriendo en Gaza. Y no tenía cómo ver yo, por mis propios ojos y mi camarógrafo con su cámara, qué era lo que estaba sucediendo. Eso también era propaganda. Siempre en la guerra, es una frase hecha ya que en la guerra la primera víctima es la verdad absoluta, pero en la guerra, en un 80%, la propaganda incide y muchísimo. Y se juega muchísimo la propaganda en la guerra. Tenía que ir a ese lugar para entender, para comprobar, pero no por mí, por una decisión personal, para poder decir en mi noticiero o en el medio para el que trabajo o trabajaba, cualquiera, decir, hey, miren que pasan estas cosas, mirá que te coimean, te traen información que es basura, te camuflan una ambulancia y en realidad hay terroristas adentro, y así funciona. La miseria a veces no es la de un haitiano que no tiene condiciones para poder vivir bajo un techo aunque no haya un terremoto, o la miseria tiene más que ver con lo que somos capaces de hacer en el peor de los momentos con nuestros hermanos o con nuestros connacionales.
muchas veces me metí en problemas. Por ejemplo, dormí 2 noches en una cárcel en Miami por tomar una imagen con mi celular de Juan Peirano cuando estaba siendo juzgado en el curso de su extradición, en el juicio por extradición. En Miami les tomé una fotografía simplemente porque estaba esposado de pies y manos, iba caminando así, y no había una fotografía o una imagen de ese Juan Peirano más que de el pasaporte, que es el de Interpol, y una fotografía de una revista social, de sociales, que tenía ya más de 10 años. Me hizo un juicio, la Corte de Estados Unidos, por sacar fotos dentro de la Corte, que está prohibido. Me hizo un juicio Juan Peirano porque decía que estaba violando el principio de presunción de inocencia, porque no estaba condenado, simplemente había un juicio por extradición a Uruguay, donde después fue juzgado, y yo tomé una fotografía de él esposado de pies y manos. En ese juicio tuve que presentarme, etcétera, el doble juicio, desestimaron la demanda de Peirano, sí me confesé culpable de sacar la fotografía dentro de una sala donde no estaba autorizado y por eso tuve que dormir 2 noches. Pero no tengo mucho problema con eso porque cuando mi hija vaya creciendo y le cuente que si alguna vez estuve preso, fue por hacer eso, moralmente no me siento que haya hecho nada malo, al contrario. Pero también a veces pensaba, ¿qué me meto en este lío? ¿Qué gracia tiene haber terminado de repente 2 noches privado de mi libertad? Un día me sonó el teléfono cuando volví y una señora que me llamó para decirme, Sartú, yo quería decirle una cosa. Yo soy de Colonia, somos gente de campo. Mi marido, en la crisis del 2002, tenía todo apostado al banco de los Peirano y perdimos todo. Mi marido se suicidó por la crisis. Se quitó la vida. Y yo nunca más volví a sonreír. La tristeza de esa mujer yo la comprendía. ¿Sabes qué? Me dice, el día que vi la imagen de Juan Peirano esposado de pies y manos, me reí tanto que me devolviste la sonrisa. Entonces entendí para qué a veces uno va o se mete en un lío, para qué el periodismo se nos mete dentro y nos hace decir, che, vale la pena. Si lo hacemos honestamente para ir y escarbar de entre tantas mentiras, sacar algo de verdad para compartirlo, vamos a estar entendiendo que el fin, que son ustedes, necesita que los medios trabajen con honestidad para decirle, a veces estamos vendiendo buzones. Por ejemplo, en las últimas 2 semanas yo me siento en Telemundo y recibo información y la transmito, pero yo ahora sé. No soy un fenómeno, ni tengo la calificación total para saber qué es mentira y qué es verdad, pero por lo menos sé diferenciar un poquito de entre tanto yuyo cuando hay pasto, cuando hay tierra fértil y cuando hay algún bicho o algún yuyo del que es malo. Y para eso, como otros colegas con los cuales trabajo de otros canales, somos competidores, entendemos que esas situaciones valen la pena. Y estar en el lugar, por cierto, que vale la pena. Vivimos para eso. Trabajamos para eso, pero no para salir y descubrir verdades. Trabajamos para que la gente se pueda formar su opinión. Puede ser diferente a la mía, a la del medio que represento, o lo que fuera. Pero su opinión, yo no puedo darle herramientas que estén teñidas de algo que sea mentira o tengo que acercarme lo más cerca posible de la verdad para que puedan entender exactamente qué es lo que está pasando. Mientras más cerca, mejor. Cada vez que viajé o 10 kilómetros o 1000 kilómetros para encontrar respuestas, volví lleno de preguntas. Y eso es lo mejor, pero lo mejor que le puede pasar a un periodista en la vida. Sentir que nunca encontró la verdad, sino que encontró más preguntas, más hilo para recordar, más cordel para hacer retirar y para tratar de acercarse un poco más a la verdad. Yo me llamo Martín Sartú, soy periodista y por esa razón les digo, tengo clarísimo para qué soy periodista. Gracias.